Bienvenidos. Estamos nuevamente en Educación Inclusiva. Hemos modificado un poco el ángulo de grabación porque no tenemos luz artificial, así que hemos tenido que apelar a la luz natural, pero no quería dejar de responder a las preguntas que se me habían hecho en el webinar en relación a la conciencia fonológica en mi posición en el desarrollo de esta con niños con TGD. Bueno, para responder a esto, primero quiero centrarme en qué es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica es la capacidad metacognitiva, es decir, como la capacidad que tiene un sujeto de pensar sobre sus propios procesos cognitivos, ¿sí? En este caso sería tomar conciencia de los sonidos que va juntando cuando emite una palabra, ¿sí? Esto implica un cierto análisis, discriminación de sonidos, pero además una conciencia sobre el propio cuerpo, de cómo está posicionada la lengua, la boca, la mandíbula, los dientes, la emisión del aire, etc. Es una cuestión bastante compleja. No todos los chicos llegan a la misma edad cronológica a tener esta conciencia fonológica desarrollada. Esto no significa que no puedan aprender a leer y escribir, simplemente que es la diversidad que existe en la población, ¿sí? No todos los niños adquieren las mismas competencias cognitivas a las mismas edades. Entonces puede haber diferencias cognitivas, de atención, de memoria, de socialización, etcétera, 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 ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Sucede que la escuela, y esta es una opinión muy personal para mí, eso voy a dejar sentado que es mi visión, digamos, de la educación y de lo que yo considero que es discapacidad y no. Eh, Históricamente la escuela siempre se dedicó a educar ciertos grupos poblacionales. En un momento solamente eran los grupos de los nobles, los que iban a ser dedicados al gobierno. Con la revolución industrial y la necesidad de incorporar personal a las fábricas, el modelo del ejército se bajó a la escuela y la escuela fue la institución encargada de formar la mano de obra para estas fábricas, ¿sí? Por eso los mecanismos de control, de capacidad de estar sentado muchas horas realizando una tarea sin sentido, digamos, para la persona, tiene que tener sentido, digamos, para el que la ordena, pero no necesariamente para el que la está haciendo. Y así, bueno, una serie de críticas que se le podrían hacer a la educación fueron las que derivaron en que fuera el medio de formar mano de obra calificada, ¿bien? En este periodo se va a dejar de lado a la gente que se considera ineducable y se lo va a derivar a la escuela especial. Frente a la adquisición de muchos derechos y convenciones, que no sería largo mencionarlos, se empieza a abogar por una educación inclusiva y entonces esta población que estaba excluida empieza a estar incluida en el modelo educativo, pero no se modifica el modelo. Se sigue aprendiendo por conciencia fonológica. ¿Y cuál es el problema que esto acarrea? Que hay muchos chicos que no llegan con las mismas competencias en atención, memoria, conciencia fonológica, etcétera, etcétera, al primer grado. Pero la escuela sigue haciendo como que todos somos homogéneos y esta homogeneidad no existe. Entonces, en vez de hacerse cargo el sistema de modificar su modelo, lo que dice es, bueno, ellos no pueden aprender porque, y entonces la discapacidad se vuelve esta teoría que explica por qué no puede. No puede porque tiene déficit atencional y no puede porque tiene TGD o porque no tiene suficiente conciencia fonológica. Esa es mi posición. Hay otros métodos de aprender lectoescritura que no implican la conciencia fonológica, como es el método global. Pero bueno, hay mucha resistencia en modificar el modelo bajo el cual se educa, ¿sí? Y entonces acá tenemos un problema. Por eso es el interés del canal transmitir que hay otras formas de aprender, que todos podemos aprender, pero que no podemos aprender por los métodos tradicionales. No significa que no podemos aprender por otros métodos. Entonces, en el modelo que crea Piaget están las bases, digamos, de cómo todos los seres humanos aprendemos, ¿sí? Y desde ahí yo me baso en la igualdad que todos tenemos como seres humanos. No es que todos aprendemos diferente. Todos tenemos una misma forma de aprender, pero que no se está usando en el formato escolar actual. Básicamente esa sería mi postura. Y bueno,
Espero haber contestado la pregunta y si tienen más comentarios o nuevas dudas que aparezcan, me encantaría ayudarles. Desde ya, esta es mi opinión personal, espero que les haya servido o que sirva de puntapié para motivarlos a investigar y a desarrollar sus propias teorías o visiones acerca de la educación y cómo mejorar.